Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 18, versículos 4 y 5. Continuamos en esta mañana el desarrollo del juicio contra la Gran Babilonia o la Gran Ramera, o esta mujer fornicaria que es descrita en el capítulo 17 de Apocalipsis, bajo nuestro eslogan, Jesucristo, Cordero Vencedor. Los textos de esta mañana dicen así: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Esos son los dos textos que nos van a ocupar en esta mañana en nuestro estudio. Recordemos que el capítulo 17 se ocupó de dar cargos contra la Gran Babilonia, y describió en el capítulo 17 este sistema como una mujer fornicaria, como una mujer malvada. El comienzo del capítulo 17 está centrado en una descripción femenina, ¿cierto? Como una figura femenina, como una especie de mujer peligrosa que seduce, que engaña y que atrae muchos hombres y muchos sistemas. Pero rápidamente esa figura va cambiando y va tornándose como en una gran ciudad, ¿cierto? Ya no es una mujer, sino una gran ciudad. Pero luego esa gran ciudad termina tornándose en un gran sistema, ¿sí? Entonces dijimos que no es mujer, ¿cierto? Que no es ciudad, pero tampoco es religión. Dijimos que la Gran Babilonia o esta mujer ramera o fornicaria es un sistema de maldad, representado por ideologías, representado por sistemas engañosos y representado por sistemas de seducción, especialmente de seducción perversa, que tiene que ver con confusión religiosa o de ideas, tiene que ver también con perversión sexual y tiene que ver con todo sistema de comercio engañoso y peligroso. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿cierto? Luego en el capítulo 18 se nos anuncia de manera fuerte a través de un ángel la caída de la Gran Babilonia, es decir, que este sistema va a ser juzgado. Y en el versículo 3 y 4 que vimos la semana pasada dijimos que este sistema va a caer porque se ha contaminado o ha contaminado los reyes y los gobiernos del mundo. En el versículo que nos ocupa en esta mañana dice, oí otra voz del cielo que decía, salid, salid de en medio de ella. ¿Sí? Y ese es parte del tema que nos va a ocupar en esta mañana. Cuando uno tiene la oportunidad de subirse a un avión, normalmente cuando se sube, antes de despegar el avión, le dan unas instrucciones, ¿cierto? Hay unas instrucciones de vuelo y esas instrucciones tienen que ver con advertencias previas en caso de una emergencia, ¿cierto? En esas instrucciones le indican a uno las salidas de emergencia, le dicen dónde están las máscaras de oxígeno y cómo usarlas en caso de una emergencia, y le advierten a uno que si hay peligro, desde la cabina de mando o desde la cabina del piloto, se va a escuchar una voz que va a decir evacuad, evacuad. ¿Sí? Que si uno escucha esa voz desde la cabina, inmediatamente tiene que buscar las salidas de emergencia y las personas que están en las salidas de emergencia tienen que abrir esas puertas y comenzar a salir porque hay que evacuar el avión. ¿Sí? Cuando nosotros nos hacen, por ejemplo, simulacros de riesgo o de prevención sobre temas de terremotos, también nos enseñan cómo evacuar, ¿sí? Cómo salir en caso de una emergencia. Nos dan varias instrucciones y recomendaciones. Si hay emergencias, ¿qué debemos tener presente? La ruta de evacuación, ¿cierto? ¿Por dónde salir? ¿Cuáles son las salidas por las cuales debemos evacuar? Nos advierten también cuáles son los puntos de encuentro, ¿sí? ¿Dónde tenemos que encontrarnos? Y nos enseñan que debemos tener un kit preparado en caso de una emergencia, ¿cierto? Una linterna, unos primeros auxilios, una camilla, un teléfono de emergencia para llamar y situaciones así que nos pueden servir para salvarnos la vida en caso de una emergencia. Un terremoto, una inundación, una sonada, un tornado o en el caso de un avión, pues también las indicaciones previas. La mayoría de nosotros no ponemos atención a las indicaciones, ¿cierto? Cuando uno se sube al avión, uno está pendiente de cualquier otra cosa, menos de poner atención a las salidas de emergencia, las señales que nos indicarían una emergencia y cómo sobrevivir en caso de una situación peligrosa. Y cuando viene la emergencia, nosotros ya no sabemos qué hacer, ¿cierto?
Igual cuando hay terremotos, cuando se hacen simulacros, la mayoría lo tomamos como un juego, mas no como una capacitación previa necesaria para nosotros sobrevivir en caso de un peligro, ¿sí? Por ejemplo, nos dicen, si hay una emergencia, usted tiene que buscar la salida más rápida. Pero nos dicen los que nos capacitan, usted no puede mirar atrás. Y eso es importante, usted no puede devolverse. Si hay una emergencia, usted se evacuando, usted no tiene que devolverse. Pero también nos dicen, si hay una emergencia, usted está saliendo, usted no puede formar un tumulto. No puede quedarse ahí formando un grupo impidiendo la salida. Usted tiene que salir rápidamente y desalojar el espacio, dejar el camino libre para otras personas que están saliendo después de usted. Y esas indicaciones son importantes. No hacer tumultos, no mirar atrás, no devolvernos, ¿sí? No quedarnos ahí como tomando fotos y expectantes qué va a pasar, sino salga, evacúe, porque hay un gran peligro para su vida. Está en riesgo su vida y la vida de otros. Y si usted no evacúa, usted puede morir y otros más que están detrás de usted también pueden morir. Esas indicaciones son muy importantes a la hora de una emergencia. Lo que nos está diciendo aquí el texto es que el ángel que está anunciando aquí grito de emergencia, o está dando este grito de emergencia, él anunció públicamente, salid de ella, o huyan, que sería una traducción adecuada. En este caso, evacúen. El título de nuestra enseñanza hoy es Evacuad, evacuad, que es la voz que nos escuchamos de la cabina de mando en el avión para nosotros salir en caso de una emergencia en el aire. Evacuar es desalojar. Evacuar es salir rápidamente. Evacuar es abrir paso, porque hay una emergencia, hay un peligro y está en riesgo nuestra vida. Evacuar indica que hay amenaza, ¿sí? Que hay un peligro inminente y que solo se salva la vida quienes salgan. Para salir o para huir se requiere sabiduría, se requiere fortaleza, se requiere diligencia, se requiere estar atentos a las indicaciones y se requiere obedecer. Los que nos preparan para estos riesgos nos dicen, cuando usted salga no haga ningún tipo de comentario. Salga sin hacer comentarios, sin hacer ruido, sencillamente diríjase rápidamente a los puntos de encuentro o a las salidas de emergencia. Porque todo eso puede causar pánico y puede causar obstáculo o impedimento para que otros salgan. Y también nos dicen los que nos preparan para emergencias, nos dicen cuando usted salga y esté a salvo, repórtese. Porque muchas personas lo van a estar buscando y usted tiene que reportarse. Eso es importante. Génesis capítulo 12, versículo 1, es un texto bastante conocido por nosotros, nos da una indicación similar a la que tenemos aquí en este texto. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué es lo que yo quiero comenzar diciendo? Que desde el comienzo de la historia de la salvación, cuando Dios llama a un creyente, en este caso el llamado de Dios para Abraham, la orden tácita para Abraham es evacúe, o salga, o huya por su vida. No es una orden de emergencia porque hay un peligro inminente de juicio o de destrucción, pero es una orden de comienzo. Es decir, no se puede comenzar la carrera cristiana, no se puede comenzar el trasegar cristiano si nosotros no comenzamos o no partimos saliendo, o huyendo, o evacuando. ¿Sí me hago entender? Nosotros pensaríamos que hay que evacuar solo si hay emergencia, pero Dios no le dijo eso a Abraham, sino que el llamado comienza por decirle, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa que yo te mostraré. ¿Y saben a quién más Dios le había dado esa orden? A Taré, ¿cierto? Que era el padre de Abraham. Ustedes miran 2 versículos anteriores en el capítulo 11 y Dios le había dicho a Taré que saliera de esa tierra con su familia y estuviera a salvo. Y luego Abraham obedece esa orden y Dios lo salvó, lo preservó de morir. Entonces, evacuar es una orden de Dios. O salir es una orden de Dios por muchas razones. Vamos a ver 3 razones en esta mañana por las cuales es imprescindible evacuar. O es imprescindible salir. ¿Salir de dónde? De la Gran Babilonia, ¿cierto?
que no es una ciudad, que no es una mujer y que no es una religión, sino que es un sistema de maldad, es un sistema de normas, es un sistema de gobierno, es un sistema de ideologías y es un sistema de prácticas y tradiciones que están en contra de Dios. La semana pasada hablamos de 3 razones o 3 características que representa este sistema babilónico. ¿Recuerdan? Representa confusión, representa perversión y representa ambición. ¿Sí se acuerdan? Prestigio sin Dios, fama sin Dios y fortuna sin Dios. Y hoy vamos a hablar de 3 razones por las cuales debemos evacuar. ¿Sí? Cuando uno se sube al avión y no atiende las indicaciones que son bien claras y precisas y con toda la ilustración necesaria, si hay una emergencia, ¿qué va a acontecer? Colapsa el sistema o el avión y nosotros podemos perecer. ¿Y por qué vamos a perecer? ¿Porque no nos dieron las indicaciones? No, sí nos las dieron, porque es obligación de la aeronáutica y de los sistemas de aviación advertirnos, así sea 1000 veces que estamos viajando. Se nos tiene que advertir, se nos tiene que decir antes del despegue cuáles son los riesgos y qué medidas tomar para sobrevivir. Si nosotros no sobrevivimos en el accidente, no es por falta de que nos den las indicaciones, sino porque no pusimos atención y no las pusimos en práctica en el momento de la emergencia. Igual pudiéramos decir con relación a la Escritura. Cuando comenzamos la carrera cristiana, ¿quién nos advierte de los peligros? Nuestro Dios a través del Evangelio. A través de los ministros, Dios nos advierte los peligros, nos da la senda segura y nos dice, estas son las indicaciones. Si ustedes las ponen en práctica, hay seguridad y esperanza para sus vidas. Si no las ponen en práctica, su vida está en peligro. Y muchos cristianos pasamos serios peligros, no por falta de indicaciones, sino por falta de obediencia y por falta de atención a las indicaciones. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra. Si Abraham no se hubiera ido, ¿qué le hubiera pasado? Hubiera tenido consecuencias. Dios lo hubiera salvado porque Dios es fiel, pero hubiera tenido serias consecuencias. Lo primero que nos va a decir el texto es, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Es la primera razón por la cual debemos evacuar los sistemas de maldad o los sistemas perversos, para no ser partícipes de sus pecados. Subrayen eso por favor en sus Biblias. Es decir, si ustedes y yo permanecemos en ese sistema de maldad, nos constituimos partícipes de las maldades o de los pecados que realizan y practican esos pueblos. Es decir, nos constituimos cómplices de esos sistemas de maldad. Cuando nosotros no salimos de esos sistemas perversos en los cuales hemos vivido por tiempo, una vez somos regenerados, nos mantenemos en ellos, ustedes y yo nos constituimos partícipes. Es decir, toleramos, participamos y aceptamos esos sistemas porque nosotros convivimos con ellos y no los denunciamos. ¿Sí me hago entender? Lo que la Biblia nos está diciendo es no sean partícipes. Es decir, no se constituyan cómplices de estructuras de maldad, de estructuras perversas, de estructuras de negocio ambicioso, porque nosotros no hemos salido de ese pueblo o de esa ciudad. Entonces alguien pudiera decir, entonces tenemos que irnos de la ciudad para una caverna, ¿cierto? O irnos para una granja y constituirnos un modo de vivienda un poco más agrícola o más artesanal y no estar en la gran ciudad que está llena de maldad. Eso es lo que rápidamente pudiéramos pensar. Pero Jesús en Juan 17 oró por los discípulos y dijo, no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando la Biblia dice que salgamos de la gran ciudad o de estos sistemas, no nos está diciendo que nos vayamos para el campo o para una montaña. Lo que nos está diciendo es que nos salgamos de practicar lo que ellos practican. Que salgamos de hacer lo que antes hacíamos y que ahora ya no debemos hacer, ni debemos congraciarnos con los que lo hacen, ni participar cómplicemente de las maldades o las perversiones que ellos hacen. En otras palabras, lo que nos está diciendo la Biblia es denuncie el pecado de ellos.
denuncie las maldades y las atrocidades que ellos hacen. Sálgase de ellos para que usted pueda denunciar. Y para denunciar yo no puedo participar. Porque si yo denuncio lo que yo estoy haciendo, yo me estoy incriminando. Y aquí no está hablando de que nos incriminemos, sino que denunciemos. Y para denunciar, ¿qué debo hacer primero? Salir. Es decir, no puedo participar de esas estructuras de maldad. No puedo participar de esas cosas tan ofensivas contra Dios que los pueblos y las naciones hacen, y yo tengo que no dejarme influenciar por esas realidades. Ese es un llamado muy urgente que Dios hace a la iglesia, porque los creyentes con gran facilidad nos dejamos influenciar. Es tan fácil dejarnos influenciar por los sistemas de maldad. Es tan fácil en los colegios, en las universidades, en el barrio, en el grupo de amigos, en el vecindario, con la familia, dejarnos influenciar. Con gran facilidad. Con gran facilidad nosotros aceptamos lo que ellos hacen para no quedar mal, o para que no nos censuren o no nos juzguen. Y nosotros decimos, no, pues es que yo ahí participé porque no era tan malo. Pero la Biblia, ¿qué dice? No participen. Nos invitan a una fiesta donde hay prácticas que la Biblia condena. ¿Qué debemos hacer? No participar. Si es necesario, no ir a la fiesta. No por legalistas, no porque seamos gente diferente a ellos en el sentido mejor, sino porque no podemos participar de las prácticas que ellos participan. Hay cosas que son inofensivas, pero si las celebran el día del Señor, ¿qué debemos hacer? No participar. Si eso significa que nos distanciamos de Dios o de la iglesia, no participar. Hay que salir o evacuar porque estamos en peligro. Hay emergencia y ese peligro puede costar para nosotros autoridad de testimonio, porque nosotros nos estamos dejando influenciar fácilmente por el mundo. Nosotros conocemos creyentes y posiblemente nosotros en algún momento caminamos también en esa indecisión, donde queremos agradar a Dios y agradar al mundo. Y cuando estamos así, ¿qué hacemos? Participamos de las cosas de Dios, pero también participamos de las cosas del mundo que Dios nos dice que no podemos participar. ¿Sí? Yo quiero que leamos algunos textos. Uno de ellos está en Génesis 9, 12 y 13. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y aquí en este texto Dios está hablando del juicio que vino sobre la tierra. ¿Y se acuerdan por qué vino juicio sobre la tierra? Porque la maldad de ellos era mucha y había subido en extremo. ¿Y Dios qué hizo con Noé y su familia? ¿Cuál fue la orden de Dios para Noé y su familia? Evacúen, no se unan a ellos, más bien denuncien lo que están haciendo. Y Noé denunció, tuvo el valor de denunciar, pero eso le costó a él la burla, el desprecio de sus conciudadanos y toda la soledad que él vivió por denunciar que ellos iban a ser destruidos en un gran diluvio universal. Pero la Biblia nos dice que Dios les protegió y luego puso una señal de testimonio. Esa señal en las nubes, que es el arco del pacto, es una señal que testifica que Dios es fiel y que aquellos que le creen a Dios y salen de Babilonia son preservados. Que aquellos que no se quedan allá en el mundo o en la confusión del pecado son preservados porque Dios tiene un pacto de salvar y preservar a su pueblo. Evacuad, evacuad. Números 16, 26. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y ahí está hablando de la rebelión de Coré. Los que recuerdan esa historia, o si no lo pueden leer en Números 16, Coré, uno de los hebreos, se rebeló contra Dios y contra Moisés, y Dios lo tuvo que destruir. Pero cuando viene el juicio contra Coré, ¿qué le dice Moisés a toda la congregación? A todo el pueblo. Sepárense de Coré, no se arrimen a él, ni toquen ninguna de las pertenencias o las cosas de él, porque yo lo voy a destruir.
Es decir, la separación o hacernos a un lado o tomar distancia del pecado de la maldad es una orden de Dios para ser preservados. Luego en Isaías 48:20 dice la Biblia: salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. Entonces lo primero que debemos hacer es salir para no participar de los pecados de Babilonia, es decir, para no ser cómplices. Ustedes y yo sabemos que hay palabras que están en boga en los medios de comunicación y en los labios de la gente o de la humanidad en estos días, en este tiempo, y una de esas palabras es la palabra tolerancia. ¿La han escuchado? Es una palabra muy común hoy en día en los colegios, en las universidades, en los medios de comunicación. Tolerancia no es un valor, tolerancia es una palabra común, ¿sí? De hecho es un adjetivo, pero a nosotros nos han vendido la idea que es equivocada de parte de ellos, que tolerancia es un valor, es decir, el valor de la tolerancia. Tolerancia nunca es ni nunca será un valor, porque los valores son otros. Los valores tienen que ver con acciones, no con adjetivos. Los valores tienen que ver con decisiones, es decir, con principios de valor. Pero tolerancia no es un valor. Tolerancia es una cuestión adjetiva, es decir, es un calificativo. Y hoy en día nos están diciendo que si nosotros no toleramos, que eso ya se está volviendo hasta un delito. Y que toca tolerar porque tolerar es un valor civil y un valor social y un valor ciudadano. Eso no es cierto. Los valores ciudadanos son otros. La Biblia dice que no podemos tolerar. Dios no tolera. La iglesia no tolera. ¿Y los creyentes qué debemos hacer? No podemos tolerar. ¿Qué no toleramos? No toleramos las injusticias. No podemos tolerar las atrocidades. No podemos tolerar el pecado y no podemos tolerar nada de lo que vaya contra Dios y contra la fe bíblica y cristiana estipulada en el Evangelio. Cuando la Biblia dice evacuad, evacuad o salid de ella, ¿qué nos está diciendo? No tolere, porque si usted tolera, usted termina quedándose en Babilonia, porque usted se acomoda, se mimetiza, se consiente con las realidades que esa sociedad promueve y usted no las denuncia. Pero hay otra palabra que está en boga en el pensamiento contemporáneo, en el vocabulario contemporáneo, y es pluralidad. Esa es otra palabra muy común, pluralidad. Es decir, cada uno puede pensar lo que quiera, ¿y usted qué debe hacer? Aceptar, porque estamos en una sociedad plural. ¿Y ustedes saben desde cuándo comenzó el pluralismo? Desde Babel. Desde Babel comenzó el pluralismo como sistema de pensamiento y como sistema político e ideológico en la humanidad. El pluralismo no es moderno, no es contemporáneo, es una práctica pecaminosa, perversa, que nos dice lo siguiente: cada uno puede pensar lo que quiera, pero todos nos podemos reunir a hacer una gran torre y todos somos hermanos. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero no hay distinción. No importa lo que usted crea y sienta y quiera, lo importante es que usted no le haga mal a nadie. Lo importante es que usted lo haga con convicción, con valor y con decisión. No importa lo que sea. ¿Qué dice la Biblia? Solo hay un camino, solo hay una verdad y solo podemos promover y predicar lo que Dios promueve y con lo cual Dios está comprometido. En tal sentido, si Dios no aprueba, ¿qué debe hacer la iglesia? No aprobar y en consecuencia debe salir. Es interesante porque gran parte de los cristianos, adultos y jóvenes, creemos que nosotros no debemos huir, que es de cobardes huir, que es más valiente permanecer en medio de Babilonia y que es más valiente intentar convertir a Babilonia. Y uno lo escucha, por ejemplo, con las amistades o con las relaciones emocionales. Alguien dice, no, pues no es cristiano, pero, ¿qué dicen? Yo puedo convertir a esa persona. ¿Sí? Yo tengo toda la manera de traerlo a la iglesia.
Yo no me voy a dejar contaminar, no me voy a dejar influenciar. Pero ¿qué dice la Biblia? Pueblo mío, huyan. ¿Huyan de qué? De los pecados, de las prácticas que toleran los pueblos, que toleran las naciones, pero que son intolerables para el pueblo de Dios. Por eso nos llaman retrógrados. Por eso nos llaman homofóbicos. Por eso nos llaman un pueblo extraño. Porque nosotros no toleramos, pero no es que no toleremos porque a nosotros no nos gustan esas cosas, sino porque nosotros hemos sido regenerados y hemos sido salvados por Dios y pertenecemos al pueblo de Dios. Noten el encabezado del versículo. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Quiénes son los que tienen que salir? Los creyentes. ¿De dónde salen? De entre los impíos. No significa irnos a vivir a otro lugar. Significa no participar de las prácticas que ellos tienen, de las cosas que ellos aprueban y toleran y que no son tolerables para los creyentes. El Señor denuncia muchas veces al pueblo de Israel, porque dice la Biblia que el pueblo de Israel en grandes periodos de su vida toleró prácticas paganas. Recuerden que en Judá y en Jerusalén toleraron el sacrificio a los niños. ¿Sí se acuerdan? Que eran prácticas de los Baales, de los fenicios, de la gente de Moab, que sacrificaban niños. Hoy en día ese sacrificio a niños se llama aborto. Ellos toleraban y permitían, y ¿saben qué decían algunos sacerdotes? No, pues ellos lo están haciendo, pero nosotros no lo hacemos. Pero ¿qué dice Dios? Salgan y denuncien. Es necesario denunciar. Pero la única forma para poder denunciar es no estar con ellos. Porque si estamos en la misma amalgama de prácticas y de conocimientos de ellos, nosotros no tenemos la autoridad para denunciar. Y vamos a leer otros textos. Isaías 52:11. Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Tomen nota de esos textos, apartaos, apartaos, huid, salid. Luego Jeremías 51:6, huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, porque es tiempo de venganza de Jehová y le dará su pago. Ahí usa otra palabra de las que hemos mencionado en esta mañana, huid. Hemos usado varios sinónimos, ¿cierto? Huid, salid, apartaos, evacuad. Casi que sería corred, es un grito de angustia, de urgencia. Y luego en 2 Corintios 6, 14 al 17 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiréis. Una y otra vez la Escritura, desde el llamado de Abraham, nos recuerda que la orden es salir, o correr, o evacuar. Y luego en Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Para poder reprender las obras de las tinieblas tenemos que salir de ellas y no ser cómplices. Y tenemos que salir para poder constituirnos en denunciantes, que es lo que la Biblia nos está diciendo aquí. Este sistema de maldad es un sistema perverso y dañino. No lo vamos a poder convertir. Dios ya regeneró a su pueblo, a los creyentes. ¿Qué deben hacer ellos? Salir. Y ese es un llamado urgente, imperativo, y un llamado que tiene sentido y tiene explicación, para que no seáis partícipes de sus pecados. Queridos hermanos, la iglesia, la Biblia está diciendo aquí que los creyentes somos susceptibles de participar de los pecados
que nos rodean, es decir, de las maldades del mundo. Que nosotros no estamos inmunes o ajenos a ser contaminados o ser tocados o participar de esas realidades de maldad. Es decir, que no podemos cantar victoria y decir eso no me va a pasar. Porque a veces nos creemos tan fuertes y decimos, no, yo ya tengo conocimiento, soy un creyente maduro, soy un creyente muy fundamentado, de seguro que a mí no me va a pasar. Pero dice la Biblia, ¿andará alguien entre la miel? ¿Recuerdan el proverbio? Dice la Biblia, ¿estará alguien con la ramera y no se contaminará? ¿Estará alguien en medio del pecado sin riesgo de que se contamine? Por tanto, huid o evacúen o salgan. En segundo lugar, dice el versículo, estamos en Apocalipsis 18, 4 y 5, ni recibáis parte de sus plagas. Salgan de ella, pueblo mío, para que no reciban parte de sus plagas. Nosotros en capítulos anteriores del libro de Apocalipsis vimos que hay muchas plagas que vienen sobre la nación o sobre las naciones o sobre los gobiernos del mundo. Desde el comienzo de Apocalipsis se habla de juicios, de castigos y luego se habla de plagas muy severas y muy fuertes. Y recuerden que en las 7 trompetas hablamos de un ángel que viene con las plagas finales. ¿Se acuerdan que eran plagas devastadoras? Habla de azufre, de fuego, de destrucción, de devastación. Y luego aquí retoma ese concepto en el capítulo 18, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Yo no sé si ustedes pudieran recordar rápidamente conmigo Éxodo capítulo 3 en adelante. Cuando vienen las plagas contra Egipto, que Moisés anunció a Faraón que vendrían las 10 plagas, recuerden que las primeras plagas tocaron también a los hebreos. Y luego las otras ya no tocaron al pueblo hebreo, sino solamente fueron plagas para los egipcios. Eso es importante que nosotros lo reconozcamos. Aquí está diciendo que el pueblo de Dios tiene que salir de Babilonia para que no participe de parte de las plagas que vienen sobre ellos. Nosotros ya lo explicamos en capítulos anteriores. No es que Dios esté mandando plagas a los pueblos, porque Dios no manda plagas del cielo. Recuerden que dijimos que tiene que ver con juicio. Lo que Dios envía desde el cielo son juicios. Pero esos juicios que Dios manda sobre los pueblos, que son juicios severos, que son juicios duros y destructivos, inclementes para los impíos, los impíos no los reciben como juicios. ¿Cómo los reciben los impíos? Como si fueran plagas, como si fueran realidades de devastación natural o como si fueran situaciones fortuitas. Nosotros sabemos que son juicios, pero ellos no los ven como juicios. Ellos dicen, esto es una plaga, es que vino una sequía, o vino una inundación, o vino un maremoto, o sucedió esto o aquello. Nosotros sabemos que son juicios. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo que está diciendo es la razón, la explicación, el argumento, el motivo por el cual debemos huir o salir de esta gran ciudad o de este gran sistema de maldad, es porque este sistema de maldad es receptor directo o primario de las plagas de Dios o de los juicios de Dios. Si los creyentes no salen de este sistema de maldad, no se apartan y denuncian, ellos también van a ser tocados por estos sistemas de juicio. Es decir, a ellos también les va a llegar su parte y van a experimentar el dolor y la aflicción del juicio que viene sobre los impíos, que ellos lo reciben como una plaga de parte de la naturaleza, pero que los creyentes también pueden ser tocados. ¿Sí me hago entender? Y nosotros tenemos algunos ejemplos para ello que pudiéramos decir. ¿Recuerdan a Lob? Lob es un caso ejemplar de este paso que la Biblia nos está dando a cabo de esta explicación. Cuando Dios le dice a Abraham y a Taré en Génesis 11 y luego en Génesis 12, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Se acuerdan que Abraham, primero Taré tomó a su esposa y a sus hijos, ¿cierto? Y luego después Abraham tomó a su esposa y su sobrino y caminó hacia la tierra prometida. Pero recuerden que hubo un momento en el cual se separaron, Abraham y Lot se separaron
¿Recuerdan que Abraham fue a la montaña o a la altura, a la ladera? ¿Y recuerdan hacia dónde fue Lot? Dice la Biblia que fue haciendo o extendiendo sus tiendas, descendiendo hasta llegar a las ciudades de la llanura. Y la Biblia nos advierte que Lot tenía la promesa de no estar allá, sino de ir con Abraham rumbo a la tierra prometida. Pero él vio unos campos fértiles, descendió, construyó sus fortalezas de vivienda y de empresa y de comercio hacia la llanura y se fue contaminando con las prácticas de esos pueblos que eran prácticas muy perversas. Cuando Dios dice que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿se acuerdan que hubo una intercesión en Génesis 19 de parte de Abraham? Luego Dios envía unos mensajeros para Lot. ¿Y recuerdan qué le dijeron los mensajeros a Lot? ¿De acuerdo? Vamos a Génesis 19, 12 y 13. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Ahí viene una plaga como la descrita en Apocalipsis, fuego y azufre sobre la ciudad. Pero Dios, de manera milagrosa, soberana, protege a Lot y su familia de morir. Pero ¿qué hace antes o previo a la destrucción? Los saca con urgencia y les dice: huyan, salgan, no miren atrás. Vamos a destruir este lugar, evacúen urgentemente. Parece ser que Lot no atendió al primer llamado, que era el llamado de instrucción. Recuerden que dijimos que al comienzo, antes del despegue, está el llamado de instrucción. Y Lot tiene que atender al llamado de emergencia de la cabina cuando ya estamos en riesgo y cuando se dice evacúen, evacúen porque estamos en peligro. Hay turbulencia, hay amenaza, hay riesgo y necesitamos que evacúen. Y Lot fue salvo por gracia de morir, pero en una situación bien peligrosa. Recuerden que la orden de Dios a través de estos ángeles es: no miren atrás, que es similar a una indicación en una emergencia que no podemos retroceder. Y recuerden que sucedió con la esposa de Lot, ¿cierto? Que quedó como un monumento a la rebeldía, a la desobediencia y a no confiar en las ordenanzas de Dios. En el segundo lugar, lo que Dios nos dice es: salgan de esos sistemas de maldad para que no sufran el mal que viene contra ellos. Si ustedes no salen, ustedes son insensatos. No solamente son cómplices, participan de estas estructuras de maldad, sino que ustedes están actuando como insensatos, porque los insensatos ven el peligro y no huyen. El sabio ve el peligro y huye. La Biblia nos está dando razones por las cuales huir. Primero, para no participar de la maldad, y segundo, para no sufrir el peligro. Yo no sé si ustedes tienen algunas cicatrices de situaciones, de accidentes que tuvieron por no obedecer. Les habían dado las advertencias, les habían urgido para no practicar o no hacer esas cosas que les estaban advirtiendo sus padres o sus autoridades, y ustedes no pusieron cuidado, no pusieron atención y les pasó el accidente. Y después del accidente, ¿qué dijeron? Tenía razón. Me quedó la cicatriz, tengo la evidencia de mi rebeldía, de mi desobediencia, de mi necedad. Lo que está diciendo aquí la Biblia es: no sean necios, no actuemos como necios, como rebeldes que nos dicen una y otra vez y no ponemos en práctica. Hay peligro, salgan de allá. No se queden en esas situaciones o condiciones o estructuras de maldad, porque hay plagas o hay juicios que vienen contra ellos, y si ustedes no huyen y no salvan su vida, hay peligro para ustedes. Su vida está en peligro. Marcos 13:14 dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Huyan una y otra vez, salir, apartarse, huir, evacuar. Es decir, Dios nos está previniendo. Y la prevención de Dios tiene como finalidad protegernos, pero también que demos testimonio, no solamente de que somos denunciantes, porque fuimos puestos como denunciantes,
Es decir, nosotros denunciamos la maldad que hay en el mundo, pero para denunciarla tenemos que apartarnos de ella. En segundo lugar, estamos dando testimonio de que somos sabios, es decir, que vemos el peligro y no caemos en él. Quien ve el peligro y se queda ahí es porque es necio. Entonces, huyan dando testimonio de que ustedes son sabios, de que ustedes son gente inteligente, de que ustedes son gente distinta, que ante la advertencia, ante la anticipada advertencia, ustedes toman precauciones y huyen. ¿Qué les parece? ¿Vamos a esperar el peligro? ¿Vamos a esperar el último grito de emergencia? ¿O vamos a tomar las medidas adecuadas a tiempo cuando se nos advierta? Ustedes saben que muchas de las consecuencias que nosotros tenemos financieras o de salud, o emocionales o de otras áreas es por no haber tomado precauciones cuando nos dieron las instrucciones o las prevenciones. La mayoría de personas dicen no haga ese negocio, nosotros lo hacemos, tenemos consecuencias. No se junte con esa persona, nos juntamos, tenemos consecuencias. No haga esto o aquello. Y nosotros no tomamos en cuenta la sabiduría de quien nos habla y el propósito de preservar nuestra vida, y nosotros avanzamos hacia el pecado o hacia el mal y luego cosechamos dolor, aflicción y consecuencia. No os unáis en yugo desigual. No os seáis partícipes con ellos de sus pecados y no reciban parte o no reciban una dosis de las plagas que vienen sobre ellos. ¿A ustedes les gustan que los castiguen? A mí no me gusta. Tiene que ser muy necio para uno querer que lo castiguen. Tiene que uno ser muy masoquista, muy obstinado, para uno querer que vuelva y le den más duro. O como dijo por ahí un hermano que está aquí en esta mañana, que lo casquen a uno. Tiene que ser muy duro para que lo casquen, pero a algunos les gusta que los casquen. A algunos les gusta que una vez y otra vez y otra vez, pero si ya le dije, hombre, ¿qué le pasa? Ya usted está advertido, ¿por qué vuelve a caer allí? ¿Por qué sigue en el mismo remolino y no toma decisiones y no avanza? ¿Por qué mira atrás y se devuelve otra vez a la misma condición pecaminosa? ¿Es que le gusta que lo golpeen? ¿Es que le gusta que lo traten mal? Es casi entre líneas lo que Dios nos está diciendo. Si usted no huye, si usted no sale del pecado, ¿qué es lo que está esperando? Que Dios lo casque, que lo trate duro, que vuelva y lo discipline, que vuelva y lo corrija, que vuelva y le muestre quién es Él, que es justo y severo y celoso, y usted tendrá que volver a afligirse y volver a llorar y volver a decir, Señor, otra vez en las mismas. La Biblia dice en otros lugares, no seáis como el mulo. Y ustedes saben que aquí en nuestro país esa es una expresión castiza, ese es más terco que una mula. Y así somos muchos. Y los que son tercos como una mula, ¿qué necesitan? Pues el aguijón, ¿cierto? La aguijada de la palabra que nos puya o nos punza y nos deja heridas y nos causa dolor para advertirnos que estamos en desobediencia y que tenemos que o estamos recibiendo parte del juicio o parte de la reprensión que duele tanto y no quisiéramos recibir, pero que muchas veces es necesaria por nuestra obstinación. Por lo tanto, la orden de Dios es evacuad, o salgan, sean o actúen como sabios, no como necios. Y en tercer lugar, en el versículo que estamos leyendo dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Esta expresión final del versículo, del capítulo, de la porción que nos ocupa en esta mañana, es una expresión que se ha repetido en varios lugares del Antiguo Testamento. Se dijo en Génesis, se dijo en el tiempo de Éxodo, cuando Egipto, y en otros lugares. Dice, porque la maldad ha subido al extremo y el clamor del pueblo también ha llegado a los oídos de Dios. Cuando Dios trae juicio y destrucción sobre las naciones, cuando la maldad sube, ¿sí? Cuando el fruto o el resultado de la maldad es tan grande que es percibido en el mismo cielo de manera ofensiva, y cuando Dios toma medidas finales o jurídicas para traer justicia y justicia contra los incrédulos,
y defensa y protección contra su pueblo. Dios se ha acordado de sus maldades. ¡Qué extraordinaria expresión! Nosotros pensaríamos que Dios está olvidado, que no está conectado con lo que enfrenta su pueblo, con los sufrimientos y las luchas y con las angustias que la iglesia afronta en medio de realidades peligrosas. Pero la Biblia dice, Dios se ha acordado, Dios es justo, Él longánimo, está esperando que se complete el tiempo, pero Él no se ha olvidado de las maldades del impío. Pero llega el momento, y cuando llega el momento, el ángel anuncia o el mensajero anuncia, salgan, porque no hay más oportunidad. Estamos en emergencia, hay que huir para salvar la vida, porque viene la destrucción sobre aquellos que han cometido maldades sin límite y que esas maldades se han ido acumulando hasta llegar hasta el mismo cielo como testimonio de que requieren con urgencia el juicio de Dios. Hermanos queridos, la orden de Dios es huir. No se quede allá. No se quede esperando algo. La Biblia dice, si tú, recuerden en Mateo 24 y 25, dice, si tú sales y ya vas huyendo y te acuerdas recuerdas que se te quedó la capa o la túnica, ¿qué debes hacer? No regrese por la túnica. Déjela que perezca. Huya. No se devuelva a recoger algo. No hay ningún recado, no hay nada pendiente para recoger o para salvaguardar, porque lo único que está en juego es nuestra propia vida. No se devuelva para recoger algo que se le quedó. Hemos escuchado testimonios cuando ha habido emergencias, inundaciones o terremotos u otras situaciones de emergencia, que hay personas que por devolverse mueren. Y la Biblia nos advierte, no se devuelva, huya, no se quede allá. ¿Por qué? Porque el que huye no es un cobarde, desde el punto de vista del Evangelio. El que huye es un valiente, es un hombre de fe y de confianza que cree en Dios. Por eso huye. ¿Huye para dónde? Huye a los brazos del Señor. Sale del pecado y corre a los brazos del Señor. Huye para salvar su vida, para proteger su vida, y huye también como testigo de que Él salvó su vida y que Él no solamente es un denunciante, no solamente es sabio, sino que también es un testigo de que Dios destruyó a los impíos, pero Él fue salvo. Cuando Lot, dice la Biblia, que salvó su vida, ¿recuerdan que él miró luego y vio que la ciudad estaba negada? Por ese juicio tan severo que Dios envió. Él se convirtió en un testigo de que Dios lo había salvado. Recuerden que todo el libro de Apocalipsis habla de testigos, ¿sí recuerdan? Y dijimos que testigo es aquel que se mantiene firme en la verdad, aquel que no transige los valores del Evangelio, aquel que no los negocia, aquel que se mantiene incólume en la verdad, pase lo que pase, que no tolera el mal, que no es cómplice de él, aquel que denuncia las estructuras de maldad. Pero dijimos también que testigo tiene una connotación de martirio, es decir, aquel que arriesga su vida para salvarla, o por causa de, o a causa de. Este texto no solamente nos dice que hay que salir de este sistema de maldad para no participar de su pecado, también nos dice que hay que salir para no participar de las plagas o los juicios condenatorios que vienen sobre ellos, pero también nos dice que aquellos que huyen se convierten en testigos. Es decir, ¿dónde están los verdaderos testigos? Son los que huyen, es decir, los que salen, los que no son cómplices, los que no se quedan allí, los que no abrazan la maldad de Babilonia o la fornicación de Babilonia, los que no negocian con Babilonia. Y recuerden que dijimos la semana pasada que en el capítulo 18 de Apocalipsis hay muchas menciones o referencias a cuestiones económicas, a cuestiones de negocios, de comprar, de vender, de transacciones, de inversiones. Y dijimos que no es malo invertir ni negociar. Dijimos que lo malo es cuando hacemos transacciones con el pecado, ¿sí? Cuando hacemos negocios, cuando hacemos supuestas inversiones con Babilonia, que son inversiones fornicarias, inversiones desleales, inversiones engañosas o inversiones falsas, que eso es lo que Dios condena. Inversiones cuando invertimos o negociamos o compramos o vendemos, pero con la marca de la bestia.
Pero los que tienen el sello del Cordero no pueden negociar con la bestia, porque no hay ninguna rentabilidad ni utilidad. Y aquí lo que nos está diciendo es, solo los que huyen se constituyen o dan testimonio público que son testigos de verdad. Los que se quedan allá, los que se acomodan a los sistemas de maldad, los que no huyen ni denuncian, los que neciamente les gusta recibir parte del juicio y del castigo sobre ellos, dan un antitestimonio. Es decir, nosotros profesamos ser cristianos, pero no lo somos, porque seguimos abrazando las estructuras de maldad, porque seguimos cómodos en Babilonia, porque abrazamos todas las diversiones, las ilusiones y las fantasías que Babilonia propone y nosotros no las denunciamos. Nos parecen agradables, nos confabulamos con ellas, las consentimos y no las denunciamos. Entonces no podemos ser testigos. El libro de Apocalipsis habla que los verdaderos testigos son perseguidos. Si a usted nadie lo persigue, usted tiene que revisar si es un testigo de verdad. Si a usted todo el mundo le agrada lo que usted hace y lo que usted dice, posiblemente usted no es un buen testigo, o no es testigo en el peor de los casos. Si usted todo lo que hace lo aplaude la gente, lo aplaude el vecindario, lo aplaude su familia, sus amigos, si usted tiene cómplices que le aplauden, yo temo que usted no sea testigo, porque los testigos no son aplaudidos, los testigos no son bien recibidos, los testigos son perseguidos y muchos de ellos son martirizados, porque ellos han tenido que huir de los sistemas de maldad y se constituyen en denunciantes. Y nadie que denuncie es una persona agradable o bien recibida por los demás que le rodean. Queridos hermanos, la Biblia nos ordena apartarnos del mal. Salmo 5:12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y luego en el Salmo 7:9 dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y en el Salmo 14:5 dice, ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Y en el Salmo 32:11 dice, alegraos en Jehová, gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y en el 33:1 dice, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y luego en el Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y la oración conocida que recordamos de Juan 17:14 al 18, Jesús dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y ahí está la respuesta. Ahí está la oportunidad. ¿Quiere usted ser amigo del mundo? Si usted quiere, lo puede hacer. La Escritura no nos prohíbe. Dice, pero si usted lo hace, se constituye enemigo de Dios. Si usted es amigo del mundo, no puede nunca más llamarse amigo de Dios. Si usted es amigo del mundo, nunca más podrá llamarse hijo de Dios. Pero si usted quiere ser llamado hijo de Dios, si usted cree que Dios le dio la fe y le dio el entendimiento para ser llamado hijo de Dios, usted tiene que constituirse enemigo del mundo. Es decir, usted y yo vamos en contravía a lo que el mundo propone. Y eso no lo aplaude el mundo. Eso significa que el mundo nos aborrece. Y Jeremías 3:22 dice, convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Convertíos hijos rebeldes y huyan por sus vidas. Hermanos queridos, salir del mundo implica cambiar nuestra manera de vivir. Salir del mundo implica cambiar nuestra manera de relacionarnos.
Salir del mundo implica cambiar nuestra manera de invertir. Salir del mundo implica aún cambiar nuestra manera de vestir, de actuar, de pensar, de hacer, de obrar, de actuar. Salir del mundo no significa irnos para un campo. Usted se puede ir para el campo y seguir viviendo igual. Salir del mundo significa no convivir o no congraciarnos con las situaciones del mundo. Y yo quiero leer unos textos aquí de la Escritura, primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay un ejemplo de un animal que es extraordinario para hacer que sus hijos vuelen. Se llama el águila. Cuando la águila mamá ve que sus aguiluchos están ya saliéndole plumita y no quieren volar, ¿ustedes saben qué hace la águila mamá? Comienza a quitarle las plumitas del nido para que el nido quede solo con espinas. Y se comiencen a apoyar esos aguiluchos por debajo y los incomoda y puedan salir y puedan volar. Y si no quieren volar, ella comienza a sacarlos con el pico, con las garras y los lanza al vacío para que ellos vuelen. Y luego los recoge y vuelve y los lanza y vuelve y los enseña a volar. ¿Qué intención tiene el águila mamá o la águila madre con esos aguiluchos? ¿Destruirlos? No. ¿Qué necesita ella? ¿Qué quiere? ¿Qué se propone? Que esos aguiluchos vuelen, que salgan del nido, que enfrenten la realidad, que asuman los retos, que vuelen. Si no hiciera eso el águila mamá, ¿qué pasaría con los aguiluchos? Nunca volarían, ¿sí? Nunca saldrían del nido. Y nosotros necesitamos muchas veces que Dios haga eso con nosotros, a través de pruebas, a través de circunstancias, a través de sacarnos de la zona de confort, de la zona de comodidad, a través de diversas circunstancias que Dios nos haga tomar vuelo, que nos quite la comodidad a veces que tenemos y la cual añoramos y abrazamos para que nosotros enfrentemos la realidad y levantemos nuestra mirada y confiemos en el Señor. ¿Cuántos de ustedes necesitan salir del nido y no han salido? ¿Cuántos de ustedes y nosotros necesitamos volar? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y un texto que quiero que tomen nota, 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, no hay charlas inofensivas. Una charla pecaminosa o obscena corrompe, causa efecto dañino en nuestra conciencia, en nuestra mente y en nuestro entendimiento de la vida. Romanos 16, 17 y 18 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y en 2 de Juan 9:11 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Éxodo 12:33, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos seremos muertos. Queridos hermanos, necesitamos salir porque tenemos que denunciar el pecado, porque tenemos que dar testimonio que somos sabios y porque de esa manera nos constituimos en verdaderos testigos del Evangelio y de Cristo en el cual creemos y profesamos. Amén. Evacuad, evacuad. Señor, te damos gracias por esta mañana, por darnos el privilegio de estar aquí reunidos celebrando tu nombre y reconociendo quién eres, por darnos la oportunidad de enfrentarnos a tu palabra, que tu palabra sea expuesta y nos indique los riesgos y las amenazas que tenemos, no solamente por las estructuras del mal que nos rodean, sino las amenazas que tenemos de nuestro propio corazón.
las amenazas que tenemos porque estamos inclinados al pecado y con gran facilidad abrazamos las fantasías de este mundo. Con gran facilidad nos dejamos llevar por los atractivos efímeros de esta sociedad pecaminosa. Lo llamamos cultura, lo llamamos tradiciones, lo llamamos celebraciones y nos olvidamos que tenemos que denunciar, que tenemos que apartarnos y vivir exclusivamente para ti. Te rogamos que nos hagas sabios, te rogamos que nos hagas denunciantes del pecado y que nos constituyas en testigos tuyos. Sácanos, por favor, fórzanos a salir, fórzanos, Señor, a huir del pecado para que podamos sobrevivir aún en el desierto, pero protegidos y alimentados por ti y por tu gracia incomparable. Ayúdanos, Señor, a entender que este mundo, si bien es cierto, es creado por ti, está esperando el juicio tuyo, porque todos los gobiernos y los sistemas que nos gobiernan y el mundo entero está lleno, está saturado de maldad, y solo se salvará tu pueblo. Salid de ella, pueblo mío, salid de allí, hijos míos, no se queden, no permanezcan, no se congracien, no se consientan, no se complazcan con las cosas del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, y solo permanece el que hace tu voluntad. Gracias por tanta misericordia, porque una vez más hoy, para seguridad nuestra, nos atestiguas del juicio que viene sobre el mundo y de la advertencia previa que nos das para que salvemos nuestra vida acercándonos a ti, corriendo a tus brazos, corriendo a tus pies, yendo a la cruz tuya, refugiándonos en el santuario, abrazando los cuernos del altar para ser salvos y huyendo del mal, huyendo del pecado que nos va a destruir. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.